Hoy, como hacemos todos los años, hoy vamos a empezar a mostrarles cuál es el sueño de este año, ¿no? Usted tiene que tener algo claro. Cuando yo doy una serie, o sea que voy a hablar más de una semana de algo, normalmente yo le pongo los versículos ahí, porque prefiero que no estemos buscando y me demore mucho en hacer una explicación. Pero después de 2 semanas, vamos a hacer una serie hoy y la próxima semana. Y la siguiente semana empezamos una serie sobre Proverbios. Tiene que traer su Biblia. Vamos a ver Proverbios de arriba para abajo por 22 semanas. ¿Por qué vamos a estudiar Proverbios? Bueno, porque el año pasado nuestro sueño fue cómo maduramos en Cristo. Y trabajamos, ¿qué trabajamos? Mateo. ¿Ya? Trabajamos Mateo. Este año nuestro sueño es comunidad. Cómo hacer comunidad. Y entonces vamos a trabajar en cómo vivir en círculos y no en hileras. Que la iglesia realmente es un círculo, no es una hilera. Y cómo realmente usted empezar a producir círculos suficientes para que nos sintamos parte de una comunidad y usted esté siempre atendido. Lo voy a hacer en 2 semanas. Hoy usted va a recibir más preguntas que respuestas. Se va a ir acongojado y golpeado. Y la semana siguiente le voy a decir qué vamos a hacer para resolver ese problema que recién usted hoy se va a enterar que tiene. Porque usted hasta hoy no sabía que lo tenía. No, mentira, lo que le voy a decir es supremamente obvio. Pero lo que vamos a hacer entonces es hoy día, vamos a mirar por qué necesitamos comunidad y la semana siguiente vamos a decirle cómo lo hacemos y cómo usted se puede involucrar con nosotros y qué es lo que queremos de usted. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a hacer eso respondiendo a una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Y si tú te haces esa pregunta más de una vez, probablemente tú contestarás, una vida libre de problemas me hace feliz. Una vida donde yo tenga el trabajo soñado, o la casa soñada, o el hijo soñado, o el esposo soñado, no sé si eso existe, o mucho dinero, ¿verdad? O tal vez la suma de todo me haga feliz, ¿no? Y cuando nosotros examinamos la felicidad, nos encontramos con 3 cosas supremamente importantes. Déjeme mostrárselas. Primera, nos encontramos que la felicidad no se da por lo que tengo, sino por quien tengo a mi lado. Es decir, si yo pregunto ¿qué te hace feliz?, su respuesta debe ser nada. Porque la felicidad no es acerca de un algo, sino de un alguien. Entonces, ¿qué cosa te hace feliz? Ninguna cosa me hace feliz. Tratemos. ¿Qué lo hace feliz? Ninguna cosa. Nada me hace feliz. Porque la felicidad depende de un quién y no de un qué, o quiénes. Déjeme darle un ejemplo. Cuando usted era muchacho, y si usted es muchacho, le cuento que eso están haciendo con usted, y sus padres tratan de controlar su medio circundante, lo que hacen es tratar de hacer su casa lo más cool posible. Si pueden, hasta una piscina ponen, porque piscina es una cosa que atrae muchachos. Pero si usted fue muchacho como yo, usted sabe que nosotros no nos preocupa que mi casa sea la mejor, sino que voy donde están quienes me hacen feliz. Entonces usted probablemente de muchacho iba a la casa de alguien que no era tan bonita como la suya, que no había tantas cosas como la suya, que no había tantos juguetes como la suya, pero ahí estaban los panas. Y tal vez usted iba a un barrio terrible y ni le contaba a su papá o a su mamá, porque ahí estaban los panas. ¿Por qué? Porque la felicidad es acerca de un quién, no de un qué. ¿Qué te hace feliz? Ninguna cosa. Segunda cosa que aprendemos de la felicidad. Si se basa en una cosa, nos lleva a buscar más cosas, porque nunca es suficiente. El apetito nunca se sacia, sino mire su barriga. Los hombres, las mujeres están perfectas toditas. Sé mejor que criticar mujeres. Así que eso es un no. Okay. Mire cómo cuando usted tiene felicidad por algo, de repente usted quiere algo más nuevo, más brillante, que tenga más aplicaciones, que tome mejores fotos porque tiene más píxeles. Palabra que no sabíamos los adultos hasta hace pocos años.
porque solo los que se dedicaban a fotografía sabían lo que eran píxeles, ¿no? Algunos de nosotros que ya pasamos algunos años, no sabíamos lo que eran píxeles hace poco, ¿verdad? Entonces, usted siempre está pensando eso porque la cosa que lo hace feliz envejece. Y cuando envejece, usted deja de ser feliz. Y entonces llegamos a la tercera cosa que dice, si cuando la cosa que te hace feliz envejece y ya no te hace feliz, entonces es que nunca fuiste feliz, pues. Nunca fuiste feliz. Porque quiere decir que no tienes un qué me hace feliz. Y ese qué se envejece. Y déjame probártelo. 4 cosas para probártelo. Número 1. Si algo me hiciera feliz, ¿por qué tú y yo conocemos gente que tiene menos cosas que nosotros y son más felices que nosotros? ¿Por qué hay gente que tú dices, pero ¿cómo puede ser feliz? Y tú y yo conocemos gente que tiene mucho y que de felicidad no tienen nada. Segundo, todos los que somos padres sabemos que nosotros somos felices en tanto en cuanto sea la felicidad de mi hijo con más problemas. Es decir, yo soy feliz hasta donde mi hijo con más problemas me permite ser feliz. Porque yo no puedo ser más feliz si mi hijo tiene problemas porque estoy pensando siempre en el problema de él. De hecho, eso debería ser una prueba contra la poligamia. Porque imagínese ser tan feliz como tu mujer más infeliz es. Nunca sería feliz. O como tu suegra más infeliz. Uy, Dios mío, terrible. Porque eso es así. Yo soy feliz solamente así. Tercera prueba. ¿Por qué las parejas con infertilidad no pueden ser felices? Soraya y yo pasamos por eso 7 años. Y llegó un momento en que no podíamos pensar en otra cosa. Soraya y yo nos casamos a los 21 años. Nuestro primer hijo llegó a los 27, 28, por ahí. Tendría que hacer una suma, ya estoy viejo para eso. Y el tiempo que estuvimos buscando un hijo fue un tiempo que solamente pensábamos en eso. Hasta sus relaciones se convierten en una cosa que tenemos que hacer un día y no hacer otro día y no sé qué. Es realmente muy, muy difícil. Si la felicidad es por un qué, ¿por qué es que cuando, señoras, usted está en el hospital, no le dice a la gente, por favor, tráigame mis zapatos que quiero verlos por última vez? O mis carteras. O nosotros los hombres no le decimos a la enfermera, sáqueme que quiero ver a mi carro por última vez. No, porque la felicidad no es acerca de un qué, es acerca de un quién o quiénes. Yo soy feliz es en base a con quién me junto. ¿Qué te hace feliz? Nada. Ninguna cosa te puede hacer feliz. Ahora, déjenme hacerle un comentario a los hombres. Mujeres, me disculpan 2 minutos. Nosotros los hombres somos especialistas para decir, yo no necesito a nadie. Si usted dice que no necesita a nadie, es por una o 2 razones. O usted tiene muchos amigos y no se da cuenta que los tiene. O usted no es socialmente adecuado y para protegerse dice, no necesito a nadie. Pero todos necesitamos a alguien, porque la felicidad depende de quién tengo a mi lado. ¿Qué es lo que las personas felices tienen en común? Para mí hay una palabra que deja ver a la persona feliz y es paz. La persona feliz tiene paz. ¿Con quién tiene paz? Primero, tiene paz consigo mismo. Puede ser introvertido, extrovertido, con dinero, sin dinero, pero está donde quiere estar y no necesita más. Puede estar pensando en seguir creciendo, pero no está pensando, me falta. Esa persona también necesita estar en paz con otros. Y usted no ve a una persona de esos que les gusta buscar pleito, que sean felices, ¿verdad? Todo el que está buscando pleito no es feliz. Y usted a veces ve gente y dice, ¿y este por qué está tan feliz? ¿Cómo perdonó eso? ¿Cómo logró salir de aquello? ¿Por qué? Porque ellos han decidido tener paz con los demás. Y finalmente, usted tiene que tener paz con Dios.
Y las épocas que usted no tiene paz son las peores épocas de su vida. Son épocas de infelicidad. Yo le he contado que yo casi reviento mi paz cuando me metí a hacendado de ciudad. Por ahí por los años 80, tenía un terreno vía la costa, estaba de moda el embalse Dale Peripa, ¿sí? Y entonces todo el mundo le daba plata a uno para invertir en agricultura. Yo de agricultura sé lo que me ponen en la mesa y me lo como, todo lo que sé, ¿no? Y obviamente quebré. Me quitó la paz. Me quitó la paz. Una vez que me quitaron la paz, me quitaron la felicidad. Entonces yo tengo que aprender a tener paz. Y cuando yo trabajo con la paz, esto es lo que sucede. Yo tengo paz con Dios. Al tener paz con Dios, eso me lleva a tener paz con nosotros mismos. Y al tener paz con nosotros mismos, eso me equipa a tener paz con otros. Entonces yo arranco por la paz con Dios. Eso me permite a mí estar tranquilo conmigo mismo. Y entonces puedo tener paz con los demás. Y usted me va a decir, no necesito que levante la mano, las épocas que usted no ha estado en paz con Dios han sido las peores épocas de su vida. Y todos hemos pasado por ahí. No, ninguno de nosotros ha estado siempre cercano al Señor. Siempre nos hemos separado más de las veces que quisiéramos decirlo. Entonces, llega un abogado, un maestro de la ley, a hablar con Jesús. Y le dice Jesús, y esto ya lo hemos hablado algunas veces, pero viene al caso nuevamente, ¿cuál es el mejor mandamiento? Esperando que Jesús le contesta, debes hacer esto, debes no hacer esto, debes no mentir, o debes llevarte bien, o debes... No. Y Jesús no le responde con una ley, le responde con una verdad relacional. Porque la felicidad no está en el qué, la felicidad está en el quién. Y esto es lo que responde el Señor. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y usted ya lo sabe, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Esperé un no más imponente. Vamos mejorando. Ok. Usted tiene que tener una relación con Dios, dice ahí, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están las tres categorías. Yo me relaciono con Dios bien, eso me da tranquilidad interna y entonces puedo perdonar a los demás porque Dios me perdonó a mí. La ley no te va a hacer feliz, las relaciones te van a hacer feliz. La felicidad no depende de un qué, depende de un quién. Ahora, cuando yo era joven, hace apenas un par de años, cuando yo era joven, yo entendía que Dios y alegría eran dos conceptos diferentes. Porque a mí me enseñaron a un Dios, no esto, no aquello, no lo de aquí, no lo de allá, no lo de acá. Y cuando nos ponemos en dos, en no y no y no, decimos, está prohibido ir al cine, está prohibido leer el periódico, yo no sé qué nomás es pecado ahora, ¿no? O sea, nos inventamos, la palabra pecado ha dejado de hacer una cosa de mi interior y ha pasado a ser un acto que yo hago. Usted tiene que entender que sí es un acto, pero que nace de un corazón que está viviendo para usted mismo. Entonces, a mí me dijeron, eran tantos los no, que yo no quería estar en la iglesia. En Estados Unidos, los muchachos, el 30% de los muchachos que van a iglesia hasta los 13 años, a los 18 se van y no regresan más. Entre 14 y 18 se van. ¿Por qué? Porque la iglesia es aburrida y el mundo es feliz, es alegre. Por eso es que nosotros insistimos tanto en tratar de que nuestros muchachos se diviertan cuando vienen a la iglesia. Porque Dios y diversión no son contrapuestos. Y usted y yo se acuerdan, los que tenemos algunos añitos, que eso fue lo que entendimos. Y que resulta que yo no podía hacer es nada, porque Dios estaba con una vara, hacía esto, ¡pah! ¡pah! Y esa fue la imagen, y lo que nos estamos riendo nos dolió cada vez de eso, pero así era. Nosotros tenemos que entender entonces que si yo estoy viviendo en una vida
en donde no estoy siguiendo a Dios, no tendré paz. Y Santiago lo dice de la siguiente manera. Dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Yo dejo la paz porque reemplazo, y usted lo va a entender con claridad, intimidad por imágenes. Reemplazo felicidad por placer. En vez de ir a buscar comunión, estoy buscando cosas que creo que me hacen feliz, pero que realmente lo que pasa es que me dan placer. Y entonces, usted y yo vamos a estudiar profundamente la diferencia entre estas dos palabras, felicidad y placer. Y vamos a estudiarla de forma clara para que entendamos la diferencia y por qué nos metemos en los líos que nos metemos. El Señor Jesucristo está enseñando a una serie de personas que conocen lo que es oveja y lo que es pastor. Usted y yo, tal vez en la televisión, vemos un pastor y sus ovejas, pero a la gente que le está hablando Jesús, entienden claramente el ejemplo. Entonces, Jesús está hablando de que yo soy el pastor, yo soy la puerta y las ovejas pasan por la puerta y no sé qué, todo con pastor. Y de repente parece que cambiara de tema. Y en Juan 10:10 dice lo siguiente, dice, el ladrón no viene más a robar, matar y destruir. Si tiene más de 16 años, contéstame esta pregunta. ¿Quién en tu vida tiene el mayor potencial para robar, matar y destruir? Y antes de que me conteste lo que le dijeron que era el diablo, déjeme decirle dónde está. Usted lo ve al espejo todas las mañanas. El mayor responsable de su infelicidad es aquella persona que está en el espejo todos los días. O sea, usted. O sea, yo. Esto no habla del diablo. Yo no sé de dónde me sacaron, pobre diablo, ¿no? De todo le echan la culpa. Yo estoy seguro que tiene más culpa que la que yo creo. Pero perdóneme, los que buscamos la infelicidad somos nosotros. Mira, yo tengo, de pastor principal, usted sabe que recién 2 años, pero soy un hombre que he hecho consejería hace años, no sé cuántos ya. Por eso tenemos un dicho que dice, yo soy mi peor enemigo. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy el que me robo, me mato y me destruyo. En todas las decisiones que han llevado a tu infelicidad, estuviste tú. Entonces decía yo, no, yo estoy seguro que el diablo hace más cosas que las que sabemos, pero en robarnos la felicidad, él no tiene nada que hacer. Nosotros somos suficientemente buenos. Si usted escuchara las cosas que yo tengo que oír, la forma como la gente logra hacerse infeliz, tienen una creatividad para vivir infelices que asombra. Mi hermano, mis amigos, hay suficiente infelicidad en el mundo para que usted encima se meta más. O sea, créame, la infelicidad le va a llegar en algún momento. Por Dios, deje de hacer cosas que lo hacen infeliz. Y parece que las hiciera con saña. El Señor Jesucristo termina y por vía de contrastes dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Él te ofrece es extraordinaria. El contexto que está hablando es un contexto de pastores y ovejas. La audiencia entendía y Él le dice, de repente, viene un ladrón que quiere robar, pero yo soy el buen pastor. Es decir, oveja, y sí, el Señor nos ofendió, puede sentirse ofendido, porque oveja es el animal más bruto que hay. Es bruto, pero bruto. La oveja no puede andar sin su pastor, porque camina y se va al barranco. No estoy mintiendo. ¿Por qué el Señor nos comparó con oveja? Bueno, usted y yo sabemos, ¿no? Entonces, dice, yo soy el buen pastor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice, yo soy el buen pastor. O sea, yo soy un pastor que realmente voy a cuidar de ti
oveja. ¿Y cómo te voy a demostrar que lo voy a hacer? Porque yo, mi vida, doy por las ovejas. Si alguien da la vida por ti, quiere decir que se interesa por ti. La decisión entonces es quién va a seguir, a quién voy a seguir yo. Al ladrón que vino que soy, o a el buen pastor que viene a darme vida y vida en abundancia. Entonces, usted lo comió, lo fumó, saliste con él, tuviste relaciones con él y ahora estás casado con él. ¿Quién es el culpable? Tú. Entonces tú tienes que empezar a caminar sobre las cosas que tienes que hacer. Y yo sé que es ofensivo, pero déjame mostrártelo en forma clara y gráfica, ¿ok? Mira, tú lo compraste, tú lo comiste, tú lo tomaste, tú lo fumaste, tú saliste y te podría poner ahí 3 más, 10 más y podemos llenar 3 hojas de las cosas que hiciste que están mal hechas y que el culpable fuiste y nadie más que tú. Porque tú tomaste la decisión, tú decidiste que eso era así. Porque es que resulta que el Señor dice que somos nosotros ovejas, porque siempre estoy haciendo cosas malas. Ovejas que no pueden vivir sin su buen pastor. Pero las ovejas somos así. Y no entendemos que hay una diferencia entre placer y felicidad. Y yo te voy a mostrar la diferencia. La felicidad te va a llevar al camino del placer. Pero el placer te va a llevar a la destrucción total. Ahora, lo que te estoy diciendo no es matemática, lo entiendes con claridad. ¿Verdad? Es la felicidad la que te puede dar placer. Ahora hablemos claro. Aquí estamos la gran mayoría adultos, suficientemente adultos para oírlo. El placer sexual no lo hizo el diablo. Lo hizo un día. Dios estaba caminando por el cielo y se le ocurrió una brillante idea. Esto es lo que voy a hacer. Y los ángeles se acercaron y dijeron, Señor, ¿qué vas a hacer? Tú no lo puedes entender, pero voy a crear la más grande cosa que puede existir en intimidad entre un hombre y una mujer si lo llevan bien. El placer no fue creado por el diablo, el placer lo creó Dios. Pero el problema es que cuando yo priorizo el placer va a destruir mi felicidad. Si yo priorizo la felicidad, voy a tener placer. Ejemplo del caso. Tú arrancaste, ¿cómo llegaste a la tragedia en la que estás? Primero te tomaste un medio vaso, después 1, después 2, después 4. Después ya no te acuerdas con quién estabas tomando y a qué horas. Y ese pasatiempo se convierte en una forma de vida que te aprisiona. Porque el placer, perdón la redundancia, pierde el placer con el tiempo. Porque simple y llanamente estamos tratando de arreglar las cosas de una forma rápida. Eventualmente, el placer pierde el placer y se convierte en prisión. Y el apóstol Pablo fue muy claro en cómo funciona esto. En Romanos 6:16 nos dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Obvio. Es obvio. Si yo tengo que obedecer a alguien, soy su esclavo. Entonces, llega la gente y me dice, Pastor Andrés, no sé por qué me dicen que yo soy alcohólico, si yo solo chupo los viernes. A veces los sábados, pero principalmente los viernes. ¿Y chupa todos los viernes? Sí, pastor, pero porque es mi derecho chupar los viernes. Allá le digo, ok, dígame una cosa. A las 4 de la tarde del viernes, ¿no le empieza una cosa que camina por aquí? Que tiene una sed usted, pero de esas que no lo soporta. Y empieza a sentir el alcohol, aunque todavía no se lo toma, y usted sale corriendo a las 5:30 porque tiene que llegar a tomar. Eso es esclavo, porque su cuerpo sabe que es viernes y que hoy me van a dar de chupar.
El hecho de que usted no esté tirado en una esquina no lo hace, no, alcohólico. Si usted no puede vivir un día sin alcohol, usted es esclavo, no es libre. Es que ese pastor solo lo hago una vez por semana. Y cualquier cosa en donde usted no decide, usted es esclavo. Segunda parte dice, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Usted tiene que decidir, ¿va a seguir al placer o va a seguir al buen pastor? Ahora, no todo placer es ni inmoral ni ilegal. Hay placeres que no son ni inmorales ni legales, pero son controladores. Y usted pasa a ser controlado por ese placer que no puede controlar. Estamos supuestos a ir a encontrar una paz con Dios que nos lleva a una paz conmigo, que me lleva a una paz con otros. Y no la consigo porque quiero conseguirla de inmediato. Entonces, tengo un problema. Me está quitando la felicidad. ¿Cómo lo corrijo? Con placer. Porque quiero corregirlo rápido. Entonces, tengo un lío, déjame fumarme un tabaquito que necesito. Tengo otro lío, un traguito. Ay, me siento tan mal, estoy seguro que si le mando un mensaje me sentiré mejor. Estoy seguro que si la veo para un cafecito nada más, me sentiré mejor. Y el placer lo lleva a la tragedia. Porque usted quiere corregir su infelicidad así. No quiere pasar el tiempo y la disciplina en pasar de infelicidad a felicidad. Y entonces me reemplaza a lo único que lo hace feliz, que es sus relaciones con imágenes, con personas que no le convienen, con cosas que hace para tratar de sentirse mejor. ¿Cómo termina? Prisionero de eso que trajo para sentirse mejor, porque el placer aprisiona. Cristo dice con claridad que la felicidad demora tiempo. ¿Por qué? Porque la felicidad para Jesús es, primero, siembre mejor. Segundo, cosechará mejor. Y tercero, te sentirás mejor. El placer lo único que hace es empeorar la situación. Usted quiere felicidad, la felicidad se hace cosechando, despacito. Vamos creciendo en ella, vamos creciendo en ella. No hay arreglos rápidos. Si usted quiere un arreglo rápido, va a terminar más infeliz. Y no se lo tengo que contar. Usted me puede contar historias donde eso ha sucedido en su vida. Y donde usted ha intentado ser feliz de esa forma y lo único que ha terminado es peor. Todos podemos contar esas historias. Y es simple y sencillamente porque yo quiero ser feliz rápidamente. Ahora, lo que queremos este año es encontrar la forma en que nosotros podamos generar comunidad para ayudarnos unos a otros a no buscar placer, sino buscar felicidad. Pero para que te diga lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar los unos con los otros, esta semana tú tienes que contestarte una pregunta, que te la voy a hacer de dos formas para que te quede claro de una u otra. La pregunta que tienes que contestar es esta: ¿hay un placer que está empezando a socavar tu felicidad? Poquito a poco, despacito. Hay algo que te está gustando y que haces más y más y más. Esa cosa te va a terminar reventando la felicidad. Y no solo a ti y a los que más quieres. Y te va a llevar a ti, a tus hijos, a tus nietos, si todavía no los tienes, futuros nietos, y a todo el mundo que amas. Porque el placer, aunque sea legal, aunque no sea necesariamente inmoral, te va a llevar a ese asunto y terminará por destruirte. Si sigues diciendo sí al placer, eres un ladrón y salteador y no estás siguiendo al buen pastor que dio su vida por ti. La otra pregunta que te puedes hacer: ¿hay un placer que empieza a tenerte prisionero?
Hay un placer que tú ya no solamente le abres la puerta, sino que estás mirando por la ventana a ver a qué horas llega. Hay un placer que estás tan loco por tener que empiezas a temblar. Hay un placer que cuando estás cerca de venir, lo quiero. Yo sé que me hace mal, pero no importa. Entonces es momento de cambiar. Porque ese placer te va a hacer infeliz y estás cambiando al buen pastor por ese placer. Ahora, mujeres, por 3 minutos usted puede hablar entre usted. Le voy a hablar solo a los hombres. ¿Por qué le voy a hablar solo a los hombres? Porque, no sé si usted se ha dado cuenta, pero antes de ser predicador, yo era hombre. Hay gente que se olvida, ¿no? Piensa que ya uno pasó a hacer no sé qué cosa, ¿no? De manera que yo sé cómo somos. Y no tengo problema en decirlo porque mi mujer sabe perfectamente cómo soy. Tenemos 32 años, más 4 enamorados, 36. Me conoce más que me conozco yo. Pero hombre, nosotros somos brillantes. Usted va a salir después de estas 2 preguntas y usted sabe que eso es verdad. Pues no lo va a discutir. No va a decir, cierto, que el placer me lleva a la infelicidad y tengo que buscar la felicidad en vez de eso y tengo que trabajar en mí. Usted no va a discutir eso. Entonces usted llega al carro y usted no es que va a esperar que a su mujer le toque el tema. Somos vivísimos. Usted va a tocar el tema. Uy, lo que dijo Andrés me llegó. Realmente tengo que hacer cambios en mi vida. Y su mujer dice, gloria a Dios. Se baja del carro y viene y me da un abrazo. Pastor, por fin. Pero yo conozco a los hombres, pero no es que me conozco a mí. Los primeros 15 días no duran. ¿O no? A los 15 días de prometer me olvidé de todo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que somos muy malos en alejar las cosas. Nosotros tenemos que reventar las cosas. Entonces, usted se está mintiendo, mi querido hombre, y se lo digo porque yo fui uno. Sigo siendo, por si acaso. Usted no puede simplemente, ya, lo estaba haciendo 3 veces, lo voy a hacer una sola vez. No va a pasar. No se cuente. No cuente a los que lo aman. Usted o lo arranca de su vida, rompiendo la computadora, rompiendo lo que sea que tiene ahí que le está haciendo un placer que no debe, quemando lo que tiene que quemar, quitando los números de sus amigotes que lo llevan a ABCD, los números de sus contactos que usted dice que los tiene ahí nomás porque sí. Es que tengo ese chat de compañeros del colegio que no nos vemos hace 30 años, pero seguimos comunicados por el chat. Y le mandan pornografía al tutti quanti. Y usted sigue ahí. Es que yo no puedo perder a mis amigos. No sea mentiroso. No sea mentiroso. O arrancamos todo lo que nos lleva al placer mal habido, o nunca entenderemos la felicidad. Y hombres, escúcheme. Usted es el responsable de su felicidad y de las que usted ama y de los que usted ama. Y es hora de hacer algo valiente. Y sé que algunos de ustedes ya lo han hecho. Es hora de decir, hasta aquí te llegó el cuento. No lo voy a hacer 1 vez por semana, ni media vez por semana, ni cuarto vez por semana. Simplemente se fue de mi vida. Cualquier otra respuesta lo hará volver allá nuevamente. Usted tiene que elegir. La próxima semana le vamos a decir cómo hacer para elegir al buen pastor. Pero usted necesita actos extremos y cambios totales. ¿Tu felicidad está en juego? Tienes que dejar el placer por sí mismo, porque el placer te va a llevar a matar, te va a matar, destruir y robar. Y el buen pastor te va a dar y vida en. No suena tan malo. Ese cambio, mi querido hombre, nunca te vas a arrepentir. Será el mejor cambio que hayas hecho en tu vida. Sigue la felicidad y el placer te seguirá. Sigue el placer y te destruirás. No solo tú, destruirás a los tuyos y a los tuyos que todavía probablemente ni han nacido. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo vamos a hacer como comunidad para aprender
a no buscar el placer, sino buscar la felicidad. Porque la felicidad depende de un quién y no de un qué. Y porque la felicidad no está en el placer, está en hacer las cosas y vivir para aquel Dios que dice que es nuestro buen pastor. Y mis queridos hombres, amados hombres, por favor, no busque soluciones medianas, reviente al enemigo y deje de autoengañarse. Usted está socavando su propia felicidad por un placer de pocos minutos. Así que lo espero la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en torno a ti. Te agradecemos por la posibilidad de permitir contestarnos cómo soy feliz. Y que la próxima semana nos des la sabiduría para poder comunicar cómo vamos como iglesia a trabajar en comunidad para que nosotros entendamos que la felicidad la da un montón de quienes, que aprendamos el concepto de los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros. Pero que empecemos siempre por entender, Señor, y que sea tu palabra dejándole ver a mis hermanos y a mí mismo, el placer no lleva a la felicidad lleva al placer. Y que así vivamos, y que al vivirlo y al encontrarnos en comunidades lindas, tú permitas que nuestra iglesia empiece a vivir la verdad de personas que se aman, se sostienen unas a otras e inclusive se dicen las verdades para que no nos desviemos del camino. Que seas tú, Señor, encima nuestro. Permítenos venir la próxima semana para trabajar más acerca de este concepto. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, muchas gracias. Que la felicidad los siga.